Y por lo tanto, si este trazo de aquí mide 6, este de aquí mide 3. Bueno, y ahí tenemos todas las medidas y me están preguntando en qué razón están las áreas de los triángulos FEC, el área del triángulo FEC, con el área del triángulo ADF. Entonces, el área del triángulo FEC, ¿cómo se calcula? Es cateto por cateto dividido en 2, y el área del ADF, lo mismo, cateto por cateto dividido en 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Nos va a quedar 9 medios y abajo 36 medios. Extremos por extremos, medios con medios. Simplifico y el 9 en el 36 cabe 4 veces, entonces están en la razón 1 es a 4. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces tienen que marcar toda la figura, chiquillos, para poder ir deduciendo información. Ya, ¿qué más? En el orden que ustedes quieran. Profe, la 16, por favor. Ya, Javier. Déjame. ...16... Ya, aquí tenemos que acordarnos de un teorema que vimos en la clase anterior, donde dijimos que los triángulos que tienen la misma altura, la vamos a poner aquí, tienen sus áreas en la razón en que están sus bases, ¿ya? Entonces aquí nos tenemos que acordar de esa propiedad. Fíjate que dice que el triángulo ABC de la figura adjunta, el grande, tiene un área de 24 centímetros cuadrados, y te dicen que el trazo AQ es igual al trazo QC y que AM es igual a MB. Entonces, primero vamos a partir con esto, ¿eh? Ya, Javier, entonces fíjate que si AM es igual a MB, M es punto medio. Y si M es punto medio, este trazo que está aquí es igual con S. Por lo tanto, CM vendría a ser una transversal de gravedad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Estos dos triángulos, el AMC con el... Vamos a hablar de... Vamos a ponerlos... Espérame. Voy a usar el otro lápiz para poder dibujar mejor. Entonces... Aquí. Se pasa que este triángulo que tenemos aquí, con este triángulo que tenemos acá, claramente comparten altura, ¿ya? Y lo más probable, que como tiene cara de isósceles, ¿ya? Entonces, esta sea muy parecida a la altura, ¿ya? Entonces, esto que está aquí, vamos a trazar la altura. Entonces, ¿qué pasa? Si trazamos la altura, ahí estaría la altura más o menos, puede ser que sea muy similar a la otra. Ahí está. Entonces, esos dos triángulos, el AMC con el MBC, son triángulos que tienen la misma altura y por lo tanto sus bases, ¿en qué razón están? Están en la razón 1 es a 1. Entonces, las áreas de estos dos triángulos tienen que ser iguales. Y como el área del triángulo grande es 24, el área de este es 12 y el área de ese es 12. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Entonces, voy a ir borrando así para que no se ensucie tanto la figura. Entonces, ahora nos vamos a concentrar en este triángulo que voy a marcar aquí. Entonces, fíjate que acá, ese triángulo tiene área 12, pero fíjate que el trazo Q es igual al QC. Entonces, esos triángulos, fíjate, comparten la altura y estos trazos son iguales. S es igual a S. Y comparten altura, la vamos a dibujar. Esa sería la altura.
Entonces, fíjate que como comparten la altura y sus bases están en la razón 1 es a 1, las áreas de estos dos triángulos que están aquí, de este y de este, ¿cuánto debieran ser entonces? 12. No, pues si todo este es 12, pues recién dijimos. Ah, Toda esta área es 12, todo eso, ¿cierto? sí. Y si estos triángulos tienen la misma base y la misma altura, sus áreas, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Iguales. Entonces, cada una de esas dos áreas que están ahí miden 6. Ah, ya. Sí. ¿Por qué? Porque si las áreas están en la razón, las bases están en la razón 1 es a 1, las áreas también, o sea, son iguales. Y ahora vamos a concentrarnos en otro triángulo, lo vamos a pintar acá. Fíjate en este triángulo que tenemos aquí. Este triángulo que te estoy pintando de verde, ¿cuánto mide en área? 12. 12. Y fíjate que te están diciendo que el trazo BP es al PC, o sea, el trazo BP es el doble del PC. Entonces, vamos a poner aquí. Y este trazo de aquí mide A. El PP tiene que medir 2A, ¿cierto? Entonces, ¿en qué razón? Fíjate que estos triángulos de nuevo, ¿qué pasa? Comparten la altura. Y los triángulos que comparten la altura, ¿qué pasa con ellos? Sus áreas están en la razón en que están sus bases. ¿En qué razón están las bases aquí? 1 es a 2. 1 es a 2. Por lo tanto, sus áreas van a estar en la razón 1 es a 2. Y resulta que si tú sumas A más 2A, esa área completita, ¿cuánto medía todo el área de este triángulo? ¿Aquí? 3A. 12. 12. Porque el área del triángulo grande era 24. Entonces teníamos 3A igual a 12, por lo tanto A vale 12 dividido en 3, que es 4. Entonces ahí tenemos listo el ejercicio. Vamos a marcar. Entonces esta área es A, que es 4, y esta área es 2A, que es 8. Entonces te están preguntando por el área del cuadrilátero achurado, porque sería 6 más 4, y 6 más 4 es 10. Ah, ya. Ya entendí. Gracias. Eso es. Eso es. Chiquillos, en el orden que ustedes quieran, más dudas. Profe, la 15. La 15. Está pegado, espérense un poquito. Ya, a ver. Dice, el trapecio PQRS de la figura adjunta está formado por el cuadrado PTRS y por el triángulo, en este caso, isósceles PQR. Ya, ahora. Primera cosa. Me dicen que SQ mide 12 raíz de 5 y me preguntan por el área del SQR. Poner atención aquí. Nos dan que eso mide 12 raíz de 5, pero aquí tenemos que tener cuidado. Tenemos primero un triángulo rectángulo, aquí en P, vamos a marcar.
Y tenemos ahí un cuadrado, que vamos a decir que su lado es A. Y otra cosa importante, fíjense que el triángulo TQR que tenemos aquí es un triángulo isósceles. Nos están definiendo ese triángulo como isósceles. Y, parece que se me perdió el lápiz, acá. Entonces, como este es un cuadrado, este ángulo es recto y el de al lado también es recto, porque están sobre la misma línea recta. Entonces, este triángulo, que vamos a marcar aquí, es un triángulo isósceles rectángulo. Sí, estoy marcando ahí de verde, ¿ya? Entonces, por esa razón tiene estos dos lados iguales y vamos a marcar ahí que sus ángulos basales también miden 45 grados. Eso siempre, en algún caso puede estar de más, pero mejor que sobre la información a que falte. Y siempre marcar todos los ángulos rectos, ¿ya? Entonces, si me dicen cuadrado, marco todos los lados iguales, marco, si me dicen triángulo, rectángulo isósceles, marco los lados iguales, marco los ángulos basales de 45, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Aquí nosotros tenemos un triángulo rectángulo, ¿ya? Y vamos a calcular cuánto mide el valor de A. ¿Por qué? Porque yo necesito el valor de A para poder calcular el área del triángulo SQR, porque acuérdense que el área de un triángulo es base por altura, entonces yo necesito saber cuánto mide la base de ese triángulo. Entonces vamos a usar Pitágoras. Fíjese que este cateto mide A, este cateto mide 2A, y a nosotros nos dijeron que esto que está aquí mide 12 raíz de 5. Por lo tanto, al elevar al cuadrado, vamos a despejar el valor de A, ahí nos va a quedar 5 a cuadrado, y vamos a dividir por 5, a cuadrado igual a 144, por lo tanto, ¿qué número al cuadrado me da 144? 12. Entonces yo ya sé que este trazo de aquí mide 12. En el fondo el lado del cuadrado es 12. Y todos estos segmentos midiendo eso. Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito saber el área de ese triángulo, que es un triángulo obtusángulo. Fíjense que yo abajo se los dibujé, pero al revés. Entonces, claramente, para poder calcular el área, yo necesito la base. Yo ya sé que la base aquí es 12. Me falta la altura, esa es la altura. Entonces voy a proyectar esa línea para que vean ahí bien la altura del triángulo. Acuérdense que en los triángulos obtusángulos las alturas, pero más bien dicho, hay dos de las alturas que quedan fuera del triángulo. Entonces yo necesito saber cuánto mide esa altura, pero resulta que esa altura es la misma medida del lado A del cuadrado. Entonces esa altura mide 12. Por lo tanto, el área de ese triángulo es, en este caso, 12 por 12, que es base por altura, dividido en 2. Y ahí simplificamos, el 2 en el 12 cabe 6 veces, y 6 por 12 es 72. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Profe, la 18, por favor. 18.
ver, dice, en un trapecio rectángulo que tiene bases que miden 6 y 4, se dibuja un trazo que une los puntos medios de las bases y que mide 3 centímetros. ¿Cuál es el área de este trapecio? Ya, vamos a ver. Vamos a dibujar primero. Fíjate que aquí tenemos el trapecio, ya, rectángulo, ahí tenemos ángulos rectos. Y nos dicen que sus bases miden 6 y 4. Y se dibuja un trazo que une los puntos medios de las bases. Entonces aquí tenemos que esto es 4 y aquí tenemos que esto es 6. Y ahí tenemos el segmento que une los puntos medios, ¿ya? Y ese segmento mide 3. Entonces me están preguntando por el área del trapecio. Recordad que el área del trapecio es semisuma de las bases. Entonces yo tengo que sumar las bases, dividirlo por 2 y luego multiplicarlo por la altura, ¿ya? Ahora, la altura del trapecio rectángulo siempre coincide con uno de los lados no paralelos, ¿ya? Entonces nos falta la altura, ese es el detalle, ¿ya? ¿Cómo buscamos la altura? Poner atención aquí, fíjense la línea que voy a trazar. Esa línea también es la altura, ¿ya? Entonces ahí yo estoy formando un rectángulo. Voy a ponerle aquí TP, el triángulo TDAP, ¿sí? El rectángulo TDAP. Entonces, claramente este trazo de acá tiene que medir 2, porque los lados opuestos siempre son de igual medida. Y para completar los 3 que tenemos aquí, este trazo tiene que medir 1. Entonces, lo que yo necesito es calcular cuánto mide este trazo y lo voy a sacar por Pitágoras. Entonces voy a decir cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces ahí me va a quedar 1, 9, entonces me va a quedar h al cuadrado igual a 8, saco la raíz de 8, ¿cierto? Y ojo que la raíz de 8 es lo mismo que decir 4 por 2, y eso es 2 raíz de 2, ¿ya? Entonces yo ya sé que la altura h es 2 raíz de 2, entonces la vamos a reemplazar aquí. Entonces aquí, ¿qué tenemos? 4 más 6 partido en 2 por 2 raíz de 2. Y ahí nos va a quedar, 4 más 6 son 10, partido en 2, 5 por 2 raíz de 2. Y ahí nos queda 10 raíz de 2. ¿Se entendió? Sí, profe. La 20. A ver. Déjame borrar. Ya, dice en la figura adjunta BCD y EFGH son cuadrados del lado A. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? Fíjate que todas tienen que ver con X, así que necesitamos determinar X en función de A. Fíjate que están todas en función de A. Entonces, lo primero es que está un cuadrado del lado A, y fíjate que aquí es donde se intersectan las diagonales, ¿ya? Entonces es importante que las diagonales aquí en el cuadrado se cortan en ángulo recto, y además siempre las diagonales son bisectrices, ¿ya? Eso es importante en un cuadrado tener en cuenta eso. Y acá también tenemos la diagonal AC y la diagonal de B en el otro cuadrado del lado A. Entonces también estas diagonales son bisectrices. Tener en cuenta siempre eso en todos los cuadrados, igual que los rombos. Las diagonales son bisectrices. ¿Ya? Ahora, es importante marcar que este lado también mide A. Entonces tenemos que recordar que en todo triángulo rectángulo, voy a dibujar aquí un poquitito, cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo que es isósceles, si esto es A, esto es A raíz de 2. ¿Ya? Esos son los triángulos rectángulos, y acá también pasa lo mismo, porque esto es 90 y esto es A, ¿ya? Entonces estamos hablando de que toda esta línea que está aquí viene a ser A raíz de 2, ¿ya? Entonces, como la diagonal de B es A raíz de 2, claramente
la mitad de eso, vamos a marcar ahí, esto punto medio también. Entonces, si esto mide A a medios, y esto de aquí también mide a medios, ese trazo azul que estoy pintando ahí. Y esto que está aquí es la mitad de la diagonal, que es a raíz de 2 por la mitad. Entonces, ahí tenemos la información para poder calcular. Voy a borrar aquí para que se vea bien. Eso. Entonces, fíjate que ese segmento X que te están preguntando ahí es la diferencia entre ese trazo completo menos el trazo de azul. Entonces, X es a raíz de 2 medios menos a medios. Eso es X, es la diferencia entre esos dos trazos. Entonces, ahí yo estoy poniendo la diferencia. A medios raíz de 2 menos a medios. Eso es. Entonces, ahí restamos, conservamos el denominador, factorizamos y tenemos inmediatamente la primera afirmación correcta. Eso es verdadero. ¿Se entiende? Sí. Después vamos con la segunda. Fíjate que la segunda te multiplican x por raíz de 2. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el valor de x, que nosotros sabemos que es eso, que es la diferencia entre a medios raíz de 2 menos a medios, y lo multiplicamos por raíz de 2. Si lo multiplicamos por raíz de 2, fíjate, voy a multiplicar eso por raíz de 2 y eso por raíz de 2. Entonces, fíjate, cuando yo multiplique aquí, primero aquí por raíz de 2 por raíz de 2 es 2, ¿ya? Y raíz de 2, y lo voy a poder simplificar ahí con el de abajo después, ahí. Y aquí me va a quedar a medio raíz de 2, y ahí tenemos, al simplificar, la expresión que está en la segunda afirmación. ¿Se entiende? Sí. Y fíjate que en la tercera lo que hicieron fue multiplicar por 4. Entonces vamos a multiplicar nuestra expresión. Este era el valor de x. Puedo tomar esa o puedo tomar esa. Yo tomé esta. Y la multipliqué por 4. Ahora tengo que ver si llego a la misma expresión. Entonces, si yo multiplico por 4, fíjate, aquí simplifico y luego multiplico ahí término a término. Uno mira las expresiones y pareciera que no son tan iguales, pero ¿qué pasa? Tú aquí, vamos a borrar, puedes racionalizar. Eso fue lo que hicieron ahí. Resulta que aquí, si tú multiplicas por raíz de 2, para deshacerte de la raíz, te va a quedar 4a raíz de 2 partido en 2. Y si ahí simplificas, te va a quedar lo que tienes acá abajo. Entonces es la misma expresión, lo único que está racionalizada. ¿Se entiende? Ah, ya. Sí. Por lo tanto, son las 3 verdaderas. Ya, profe, gracias. Eso es. Chiquillos, estamos en la hora, nos vamos a